Órale. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. De acuerdo al calendario, ¿qué días tienen examen esta semana, colegas? Del octavo semestre hasta el otro martes. Hasta el otro empiezan. Días, Yerlik. Ok, entonces tenemos las 3 clases esta semana. Perfecto. Bien, ya habíamos iniciado la parte relativa al gasto público. Espero tengamos comprendida la definición del gasto público, los 3 elementos importantes, luego cómo se clasifica el gasto, eh, la importancia de hacer las relaciones, indicábamos, con relación al total de presupuestos de ingresos y egresos, que es importante para ver al sector social, por ejemplo, qué prioridad se le tiene en cuanto a la asignación. Creo que hacíamos una comparación, o les recordaba yo, lo vamos a ver en el proyecto de presupuesto del 2027, la comparación entre el gasto asignado a la educación superior versus el gasto asignado a las fuerzas militares, al ejército de la República, ¿sí? Eh, y bueno, con el objeto de llevarlo a la práctica o traer la teoría, cuando indicábamos ahí que los gastos de pago de deuda, de los intereses o el servicio de la deuda pública y el pago o la asignación a los ejércitos, lógicamente no es tan productivo para el desarrollo económico de un país. Creo que les comenté la situación de Costa Rica allá en el año 47, igual que acá, que estábamos en un gobierno revolucionario. Y lógicamente América Latina en esa época empezó a buscar su industrialización y como consecuencia algunos países le asignaron más o le apostaron más, como el caso de Costa Rica, en el área centroamericana, al tema de la educación y la salud. Y los servicios esenciales que en aquel momento estaban en manos del Estado, por ejemplo, Costa Rica no pudo privatizar telecomunicaciones porque es constitucional que lo debe tener el gobierno. Igual el Instituto de Electrificación costarricense está en la Constitución, lo tiene el gobierno, y lógicamente, al igual que en nuestro país, los demás países, la ley de contrataciones del Estado les permite concesionar eso para poder desarrollar o prestar ese servicio esencial de forma mixta. Sobre esa base, vimos el tema de la clasificación, como digo, y es bien importante para las comparaciones internacionales entre los países para ver cómo están priorizando el gasto público, eh, que vimos que por su estructura, la clasificación generalmente aceptada es gastos de funcionamiento y gastos de inversión. En los gastos de funcionamiento va todo lo relativo a la educación, a la salud, pero cuando vimos el tema de la educación, y recordarán ustedes que ese servicio es para calificar el recurso humano, en opinión de la cátedra, eh, es más inversión que gasto de funcionamiento, es inversión en capital humano que va a ir a generar o llevar esas capacidades al momento de insertarse en el mercado de trabajo. Sobre esa base,
los gobiernos como representantes de los estados, cada año que pasa, lógicamente tienen una presión por el lado del gasto. Y es importante entonces conocer las causas que presionan al gasto. O sea, no es que se quiera arbitrariamente incrementar el gasto. Hay causas que no se pueden evitar. Por ejemplo, para el año entrante, ¿qué cantidad de niños van a estar en edad de educación preprimaria? ¿Qué cantidad de niños van a estar en edad de educación primaria? ¿Qué cantidad de niños tiene la edad para la educación básica y todo el sistema educativo? Entonces, lógicamente ahí tenés, solo con el tema del crecimiento normal de la población, hay una presión en todos los servicios públicos. Si tú vivís solo, lógicamente vas a tener un nivel de consumo de esos servicios públicos. Pero si vives acompañado, lógicamente va a haber un incremento. Solo estoy mencionando este ejemplo para que veas cómo el hecho de que llevaste tú otra persona a donde vives, ya el tema de tu gasto familiar se ve presionado porque se va a gastar más luz, o más energía, perdón, más agua, más gas, por supuesto. Entonces, como un ejercicio microfamiliar, ahí ves tú la presión al gasto familiar. Pues es lo mismo a nivel del gasto público. La presión de ese gasto público, digo, derivado naturalmente por el incremento de la población, aunque ya exista, te repito, ¿cuántos niños van a demandar entrar a... van a demandar el servicio de educación para el año entrante? ¿Qué capacidad tiene el Estado de atender ese servicio? Lógicamente va a haber una presión y como consecuencia de eso, si no hay una mayor cobertura en ese servicio, lógicamente ese sector de población se va a quedar sin ese beneficio y lo estás destinando a que no pueda tener las herramientas necesarias que le permitan desarrollar de mejor forma su trabajo y vemos las consecuencias y las presiones que eso causa, no solamente en la educación, en la salud pública, ¿ok? En el tema de la seguridad derivado a ese crecimiento poblacional en las áreas, aldeas, municipios, ciudades, ¿ok? Entonces es importante que comprendamos que no es un incremento del gasto de forma arbitraria. Hay que estudiar las causas que lo están presionando, ¿ya? Y decíamos el otro día que dentro de esas tenemos causas consideradas por la teoría como causas reales. Y nos menciona la teoría el tema relativo al desarrollo económico, el mismo desarrollo urbano, ¿sí? En el tema del desarrollo urbano, la migración interna del área rural a las ciudades, lógicamente va a ir a demandar servicios y tanto los gobiernos locales como el gobierno central, pues van a tener esa presión por el lado del gasto. Entonces, esas causas reales nos las viene dando el desarrollo económico propiamente dicho. Hoy por hoy,
con el desarrollo inmobiliario vertical, horizontal, ¿ok? Vertical y horizontal se llama en derecho por la cantidad de apartamentitos que tienen, pues lógicamente esto está requiriendo de energía, va a requerir de agua, y hoy vemos la situación por la que está pasando, no solo por la sequía, sino precisamente estas causas que están demandando más servicios y el uso en algunos condominios de estos de la capa freática. Debes recordar que capa freática, sí, nos referimos al manto acuífero que hay en el subsuelo, pero que no se alimenta si no hay lluvia. Y eso en un momento determinado, o ya nos está generando dificultades fuertes si le sumas más este desarrollo económico, desarrollo urbano, lógicamente es una causa real que está presionando el tema del gasto público. En algunos otros países tenemos el tema de las guerras, en otras áreas del planeta, ya los fenómenos naturales. Hoy lamentablemente se da un fenómeno natural en Colombia, que bueno, va a presionar la atención por parte del gobierno hacia esas familias que se vieron afectadas por el terremoto en Colombia. Te lo menciono y traigo a cuenta eso porque que veas que sí son causas reales y que no se necesita más que el sentido común para comprender que efectivamente debe de priorizarse hoy por hoy el gasto. Entonces, anda teniendo en cuenta en toda esta presión fiscal por el lado del gasto, el daño que la corrupción hace, porque no solamente los recursos son escasos, hay una debilidad estructural, hay un problema estructural, hay un déficit estructural. Ya te citó en la historia a partir de cuándo viene el déficit presupuestario en nuestro país, y si a eso le sumas la corrupción, el mercantilismo de los servicios públicos, particularmente lo hemos visto en infraestructura o en el tema de las crisis recurrentes en los hospitales por faltas de medicamento, que es un tema bastante delicado, ¿ya? Y otro elemento que no hemos, si nos damos cuenta, no hay una política precisamente por falta de recursos para enfrentar el tema del cambio climático, que es otra causa real porque la estamos viviendo en carne y hueso, y lógicamente a todos los gobiernos del mundo o a nivel de este bendito planeta, sea capitalista o no, estas causas reales requieren de un mayor gasto público, ¿ok? Que es muy importante para considerarlo dentro de la teoría económica o la macroeconomía moderna, que no, aunque Keynes se fue más por el lado anticíclico, sí, año con año tendrá que haber un aumento por el lado del gasto, y el gran problema o la gran incógnita es de dónde van a salir los recursos. Ahí ves tú la necesidad emergente de ponerle atención al tema de la administración aduanera y el tema de la administración fiscal propiamente dicha con relación a los temas relativos a evasión y elusión fiscales que es necesario corregir para poder obtener una mayor cantidad de recursos, porque de lo contrario, es una bolita de nieve, ¿ok? Porque entonces cada año más deuda,
y más deuda, y esa deuda se va a prorratear en todos los miembros de la sociedad por no querer atacar, ¿sí?, a nivel micro esos agentes económicos, ¿sí?, que se dedican al contrabando y el uso de los mecanismos para poder evadir el fisco. Entonces, vean la importancia que tiene el tema de las finanzas, tanto a nivel familiar, a nivel empresarial, como a nivel gubernamental. Otros elementos que ya habíamos platicado, y lo toqué al principio, el tema demográfico. Y dentro de este tema, por favor, consideren ustedes también la presión que tiene las migraciones internas. No estoy hablando de la migración hacia otros países, sino la migración del área rural hacia las áreas urbanas que lógicamente van a presionar el gasto, ¿ok? Estoy viendo un mensaje muy claro, solo se los manifiesto. Parece que sí, efectivamente, un asteroide va a tocar el planeta, ¿va? Entonces había que estar preparados o prevenidos. Por lo menos ya lo sabemos, ¿no es cierto? Bien. Adicional a las causas reales, hablamos de las causas ilusorias. Y dentro de esas, lógicamente, el cáncer del sistema económico que se llama inflación. Ya habíamos platicado del tema de inflación, ya tienen la idea de las causas que generan la inflación, el tema importantísimo relativo a la forma como se organizan los mercados para evitar que los monopolios u oligopolios determinen precios que no responden al libre mercado. Que podría hacerse la comparación que hemos platicado acá sobre cómo algunos países enfrentan este tema del incremento de precios con relación a otros países, pero esa forma de organización de los mercados genera mucha especulación y ahí sí hay mecanismos que usan determinados países con su institución fuerte, una institucionalidad fuerte, una institución que aplique la ley de competencia sin ningún privilegio. Valdría la pena que revisaran ustedes. Hay un documento en el Instituto de Investigaciones de la Landívar que se hizo algunos años atrás sobre todos los privilegios que tiene la empresa, la economía privada a nivel de regulaciones, ¿ok? Entonces, como causa, se le llama ilusoria porque este es otro elemento muy importante que debemos de tomar en cuenta nosotros los economistas. ¿Por qué razón? Porque lógicamente el incremento de precios reduce la capacidad de compra de todos los consumidores. Y dentro de todos los consumidores o demandantes, por el lado del gasto público, el gobierno es un consumidor más. Lógicamente con un mayor poder de compra por los miles de millones que los guatemaltecos y guatemaltecas le pagamos en impuestos al gobierno. De tal manera que cuando vos planificás o en tu formación de economista, tené presente que si tú vas a solicitar un incremento porcentual de gasto derivado a esas presiones de gasto, dependiendo de la institución que se tenga, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, ¿sí? Para el año entrante, la presión que tiene el incremento de precios en algunos servicios, pues va a tener que
presupuestar más plata. Asumamos que tú sos el ingeniero responsable del mantenimiento de las instalaciones universitarias. Y te piden tu presupuesto, tú presupuestas y pedís un 10% más. ¿Ya? Ese 10% es nominal, porque si la inflación cierra en 5, tu incremento real es de 5%. ¿Por qué? Por el costo-beneficio en relación al incremento del 10, pero solo los precios el incremento de precios se va a llevar un 5%, de tal manera que se neutraliza el incremento de 10% que tú pediste y se convirtió derivado a esta causa conocida en la teoría de las finanzas públicas como causa ilusoria de incremento del gasto, ¿ya? Que es la inflación, ¿ok? Entonces, para planificar la economía familiar, para planificar la economía empresarial, ese principio de costo-beneficio es importantísimo y más importante el tema relativo a, a los precios. Porque lógicamente, en el ámbito de los procesos productivos, que ya viste de dónde viene la causa, en este caso sube el coste de materias primas, lógicamente vas a tener que presupuestar en el área de adquisición de materias primas o el departamento de adquisiciones de materias primas de tu fábrica o de la empresa donde tú trabajes, tienes que requerir un mayor presupuesto para atender ese incremento. Lógicamente, el mecanismo de mercado lo va a trasladar al precio y lo va a recuperar por el lado del precio, dependiendo de la forma, decir, dependiendo de la forma de organización del mercado donde esté tu empresa, ¿ok? Y aquí lo hablo a nivel general, no para el caso de Guatemala, pues hay mercados competitivos, recuérdese que cada producto es un mercado, ¿ok? De tal manera que la forma como esté organizado ese mercado de ese producto, pues o te permite incrementarlo o recuperarlo por el lado del precio, o trasladarlo al precio, pero si se te cae la demanda porque hay un mercado competitivo, repito, estoy hablando a nivel general, no a nivel del país, pues lógicamente vas a tener que adoptar otras medidas para reducir tus costos. Y lo que ustedes o lo que vemos nosotros que generalmente pasa en la economía empresarial es que te reducen la planilla, te generan desocupación de factores y recargan el trabajo que antes hacían dos a una persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lógicamente ninguno va a querer castigar su beneficio. ¿Ok? Ahí dice que le pasó a don Ludwig Sánchez. Eso es importante porque no estoy hablando, ven que es real lo que estamos platicando o revisando acá con el tema de las causas que presionan por el lado, que presionan el gasto público, ¿ok? Bien, si no hubiera alguna inquietud con el tema del gasto público, pasaríamos a la teoría de la deuda pública, llevando la teoría a la práctica como siempre, ¿ok? ¿Alguna inquietud, comentario, duda o sospecha que tengan los colegas por ahí? Bien, no habiendo inquietudes, por favor, quisiera que alguien me colaborara con la lectura de la diapositiva de forma voluntaria. ¿Algún voluntario, colegas?
Deuda pública. Yo, licenciado. Muchas gracias. Contenido. Definición, deuda pública. Definición, crédito público. ¿Qué es el empréstito? Carga de la deuda pública. Deuda pública como instrumento de política fiscal. Ok. Este es el contenido, colegas, que vamos a desarrollar sobre el tema de la deuda pública. Iniciamos lógicamente con el significado o lo que representa o la definición de la deuda pública y la definición del crédito público, porque generalmente se usan como sinónimos y no lo son. ¿Ok? Podría serlo a nivel microeconómico, en la parte de la economía privada, a nivel de la contabilidad privada, podría usarse como sinónimo, pero a nivel de deuda pública es importante hacer la diferenciación. Y luego van a conocer todo el procedimiento que acá se le denomina el empréstito, que es a través del procedimiento de emisión de bonos y colocación de los bonos del tesoro, o como le llame cualquier país, que no son otra cosa más que documentos de valor, ¿sí? En manos del público por haberle dado plata al gobierno, ¿ok? Ya habíamos platicado un poquito sobre el tema de la carga pública, de la deuda pública, pero lo vamos a revisar acá. Y luego ver si realmente la deuda pública puede ser un instrumento de política fiscal, ¿ya? Sobre la base de la teoría o la macroeconomía moderna de don John Maynard Keynes, ¿ok? Bien. En ese sentido, veamos lo siguiente, por favor, colega. ¿Qué es la deuda pública? Es el conjunto de obligaciones de origen legal o contractual que debe cumplir el Estado como resultado de los préstamos suscritos y recibidos. A ver, gracias, colega. Cuando nosotros revisamos cualquier definición, ten presente que estos 4 renglones pueden convertirse en una página completa, porque esta es la forma más sintética de decir qué es la deuda pública, ¿ya? Y se relaciona con obligaciones. Aquí ya tienes un término para poderte ir a San Google y preguntar qué es una obligación para comprender, ¿sí?, en qué consiste esa obligación. Que se plasman o se formalizan, se instrumentalizan de forma legal o contractual, es decir, en un contrato, en un documento denominado contrato, en el que se va a establecer dichas obligaciones. Lógicamente, estas obligaciones a las que se está comprometiendo a través de la suscripción de un contrato, las debe de cumplir el deudor, ¿ok? El que está prestando plata. En este caso, el deudor es el Estado. Y yo quisiera acá que alguien me dijera o nos recordara cuáles son los elementos del Estado, colegas. ¿No era su población, territorio? Y el poder. Exacto. Población, territorio y el ordenamiento jurídico, ¿va? Los poderes establecidos para estar en línea. Ojo. Entonces, ¿quién debe cumplir esa obligación? El Estado como una persona subjetiva creada por una constitución. Pero tú ya dijiste, población, ¿ok? Como resultado, lógicamente, de los préstamos
suscritos y debidamente recibidos. ¿Ok? Entonces ve la magnitud de la comprensión de esta definición en el sentido que lógicamente la obligación va a ser de la población, porque es la que financia a través de los impuestos, que es de donde se va a tomar los pistos para poder pagar el servicio de la deuda y el capital principal de la deuda, ¿ok? Para los que no estén familiarizados con el respeto de los que sí ya lo saben, puede que alguien de todos los colegas que estamos presentes acá, los términos de principal, ¿sí? Que se le denomina en términos contables al monto de dinero que tú estás prestando. Fuiste al banco y prestaste 10,000. Ese es el capital principal, ¿ok? Ese es el compromiso de la obligación que tenés de pagar eso, más el interés o la tasa de interés a que te den ese crédito. Y aquí pregunto, ¿cuál es la definición de la tasa de interés? Porcentaje que se cobra por el préstamo realizado, nos dice Ludwig Sánchez. Gracias, Ludwig. ¿Alguien más? Porcentaje aplicado sobre un monto de dinero durante un tiempo determinado. Porcentaje aplicado a un monto de dinero por un periodo determinado. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues porcentaje que se paga por utilizar un dinero prestado. Porcentaje que se paga por utilizar un dinero prestado. ¿Ok? Gracias, colegas. Ya vamos llegando. Por supuesto que es todo lo que ustedes dijeron, solo que recuerda, en el tema económico, la tasa de interés no es otra cosa más que el precio por el uso de dinero ajeno. ¿Ok? O el costo por el uso del dinero ajeno. A nivel financiero, el interés sobre un préstamo es el costo financiero, ¿no es cierto? Pero es el costo que debes de pagar porque estás usando un dinero ajeno, que es realmente lo que significa el tema de la tasa de interés. Lo dijeron los colegas. Por supuesto que se expresa en un porcentaje sobre el monto que estás prestando, ¿ok? Ya. La colega dijo, ¿por qué esos pistos los vas a utilizar? Pues por la utilización de un dinero que no es tuyo. Ahí estaba ya, por eso dije, ya nos vamos acercando, porque es el costo, que no se les olvide, o el precio del dinero, o el precio del uso del dinero ajeno, o el costo por el uso del dinero ajeno, para que nunca olvides y cuando tú te endeudes digas, sí es cierto, estoy usando plata que no es mía, entonces tengo que pagar un coste y ese coste se llama tasa de interés, ¿ok? Lógicamente el compromiso de tener que pagar los 10,000 que prestaste para un periodo de un año, de 2 años, más el interés de esos 24 meses si el préstamo es a 2 años. Y acuérdese que el interés también es un precio que debería establecerlo la oferta y la demanda. En este país, desde que se emitió la ley, hay libertad de
de mercado en el establecimiento de la tasa de interés, y el que te presta la plata, en este caso el acreedor, porque el que presta es el deudor, el Estado sería deudor. Si la plata la consigue por bonos del tesoro que adquiere el sistema bancario de este país, ¿sí? El sistema bancario es el acreedor del Estado. Pero cuando se escuchen Estado los economistas, ustedes como economistas, cuando escuchen Estado, ustedes ya saben, el deudor es la población. ¿Ok? Sigamos, colega. Ello origina la obligación de devolver la suma de dinero recibida en préstamo y de pagar, además, los intereses correspondientes. ¿Ok? Lo hemos platicado, también lo tienen acá en blanco y negro para reafirmarlo y que no lo olviden. Por favor, colega. ¿Qué es el crédito público? Contrato. Es la capacidad política, económica y legal de un Estado para obtener dinero en préstamo basado en la confianza que goza por su patrimonio y otros recursos que pueda disponer. Bien, vean qué tan diferente es la definición. Y posiblemente en algún momento han escuchado ustedes que se dice, la deuda pública, el crédito público. Ojo. Veámoslo a nivel familiar, a nivel micro, para llevarlo a la práctica y luego lo vamos a llevar a la práctica de los gobiernos, ¿ok? Cuando tú vas al banco, te piden tu DPI y te dicen, miren, nos autoriza para revisar su crédito. ¿Cómo está su crédito? En otras palabras, ¿cómo está su credibilidad en el sistema financiero del país? Y esa credibilidad individual, tiene tarjetas de crédito, ha tenido préstamos y lo ha pagado en el tiempo convenido y no ha sido un cliente moroso. Ese es un cliente tipo AAA, ¿ok? ¿Por qué? Porque le diste credibilidad que el compromiso que estás adquiriendo, la obligación que estás adquiriendo, estás cumpliendo los términos contractuales que firmaste con el banco, aunque sea un préstamo fiduciario, ¿ok? En nuestro país hay contratos escritos y contratos orales. Que te digan que tú contrataste a una persona para que cuidara de tus bebés o de tu bebé y no firmaron ningún contrato, es que no tengo contrato. Por supuesto que hay un contrato, solo que este es oral, un contrato verbal. Y ojo, tus obligaciones, aunque fuese un contrato oral, arrancan desde el primer escobazo que dé la persona que estás contratando o desde la primera pacha que haga quien estás contratando para que cuide a tu bebé, ¿ok? A partir de ahí empieza la relación laboral. Aunque después vengas y sí, por cuestiones de garantía tanto para la persona o para ti, vamos a hacer un contrato escrito y decís que tiene vigencia, lo hiciste 2 meses después, pero luego tuviste que cambiar de trabajadora y bueno, ella fue y porque no le pagaste sus prestaciones, fue al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a contabilizar desde el primer escobazo, no de la suscripción del contrato. ¿Ok? En el caso de los contratos de ustedes, a donde trabajen, si sucedió eso, que después la firma y que la fecha, en el momento de prestaciones es a partir del día que tú diste el primer escobazo en esa empresa. ¿Ok? Fundamental.
Lo mismo se aplica para efectos del Estado. Sí. El país o el Estado que cayó por default, ¿qué significa? Que ese país perdió credibilidad en la economía internacional, en los organismos financieros internacionales. ¿Por qué? Porque cayó en mora, ya no pudo pagar la deuda, no tenía cómo pagar la deuda, y entonces ahí viene el tema por default. Tenés Argentina y algunos otros casos más. Entonces, por eso se dice que el crédito público, el crédito del Estado es la capacidad política, cómo está la situación política de un país, la capacidad económica, cómo viene la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿ya? Gracias, Dudin, también. Y legal de un Estado para obtener dinero en préstamo. Ojo, basado en la confianza de que goza por sus capacidades políticas, económicas y legales. En este sentido, ahora sí, nuestro país lógicamente goza de credibilidad porque paga sus compromisos. Y esto es así porque quien ha generado, digamos, esa credibilidad es el mecanismo que el Banco Central realiza. Por ley, las cuentas del gobierno para recaudar los dineros están en el Banco Central. Entonces, de cada quetzal que ingresa a la cuenta del gobierno al Banco Central, el Banco Central, sin preguntarle al Estado, toma la parte alícuota después de haberla dividido en los 12 meses o los 365 días, si es diario, la parte alícuota necesaria para pagar la deuda. Entonces entró un quetzal a la cuenta del gobierno de la República de Guatemala y de ese quetzal, pues 12 centavos o 10 centavos o 5 centavos va a tomar el Banco Central y lo va a llevar a otra cuenta para ir formando el fondo que le va a permitir al Banco Central hacer los pagos de la deuda del gobierno, porque es el agente financiero del gobierno, ¿ok? Les estoy llevando hasta ese mecanismo para que comprendamos por qué Guatemala tiene credibilidad en el ámbito financiero con el manejo de la deuda pública, ¿ok? Pregunto, o si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el crédito público y la deuda pública? ¿Qué me van a responder? Que ahí lo tienen enfrente. Pueden hacer su síntesis y decirme, bueno, para mí la diferencia es X, Y, Z, ¿ok? Lick, A ver, cuénteme. a ver, a ver si lo comprendí bien. Digamos, la deuda pública es lo que el Estado está ya obligado a pagar. O sea, ya tengo la deuda, ya hice el préstamo, es lo que yo debo pagar, son mis obligaciones. Y el crédito público es, digamos, por así decirlo, el prestigio que tenga el Estado, el prestigio, el CB bueno, prestigio CB, así lo digo yo, para poder obtener un préstamo. Es qué tan confiable es el Estado o qué tan confiable ven los demás estados o las instituciones al Estado para poder obtener un préstamo. ¿Sí? O sea, el crédito es como un prestigio y la deuda son mis obligaciones. Eso es lo que yo entendí. Muchísimas gracias, colega. Efectivamente es eso, porque lo tenés ahí. La deuda es una obligación que se plasma en un contrato donde el Estado se obliga a. Pero bueno, la deuda es una obligación con un acreedor, ¿ok? Y el crédito público se refiere a la credibilidad
a la confianza que la economía internacional o los organismos financieros internacionales le tienen al país. ¿Ok? ¿Queda claro, colegas? Para hacerlo muy concreto. Obligación, credibilidad. ¿Ok? Bien. ¿Alguna sospecha? Si no hay, sigamos, por favor, colega. Desde el punto de vista jurídico, el crédito público implica la existencia de una relación jurídica entre sujetos, el acreedor o prestamista, sujeto activo, para quien la relación es un crédito, y el deudor o sujeto pasivo, para quien es una deuda u obligación. Bien, aquí ya lo tenemos en términos técnicos eminentemente jurídico-contables. En todo endeudamiento, ya sea particular o público, hay dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Ok? El sujeto activo lógicamente va a ser el acreedor a quien nosotros le debemos y lógicamente el sujeto pasivo va a ser el deudor. De tal manera que estos dos sujetos devienen por la relación jurídica que se da entre las dos partes, entre los dos sujetos. Y como habíamos indicado, lógicamente son obligaciones contractuales que le dan vida a una relación jurídica. A ti si fuiste a prestar como deudor y al banco como acreedor. Tú sujeto pasivo, banco sujeto activo. Gobierno como representante del Estado versus Fondo Monetario Internacional, un préstamo, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desarrollo, o Banco Centroamericano, ¿sí? Cualquiera de las organizaciones financieras internacionales que mencioné va a ser el acreedor y el Estado guatemalteco va a ser el deudor. Ellos son sujeto activo y la población, que es la que representa o es el elemento importante de un Estado, porque es el que le da vida a ese Estado, ¿no es cierto? Pues va a ser el sujeto pasivo. ¿Ok? Por supuesto que por favor no vayas a pensar que por el hecho de que somos población van a llegar a tomar parte de nuestros ingresos para... No. Es a través del mecanismo de pago de los impuestos que por el imperio que tiene el Estado, pues se los impone a toda la sociedad para atender las funciones que devienen de la convivencia colectiva o de la convivencia en comunidad. ¿Ok? Entonces tienen acá un gráfico muy claro que él te está dando la plata, ¿ya? Él es el sujeto pasivo y tú estás firmando el contrato como que estás recibiendo los pistos, pues bueno, sos el sujeto pasivo. BID, Estado de Guatemala, Banco Centroamericano, Estado de Guatemala, o incluso un gobierno amigo, Taiwán, Guatemala. ¿Ok? Sigamos, colega. Finalmente, desde el punto de vista económico, suele mencionarse casi exclusivamente la deuda pública y en forma más específica se hace referencia al peso o carga de la deuda pública, en el sentido de una obligación que el Estado tiene que pagar y cuya influencia sobre la economía nacional reviste gran importancia. Bien. Aquí es importante hacer la siguiente reflexión. La carga de la deuda o el peso de la deuda nos va a quedar claro que está sobre
los impuestos futuros. Y lo que está atrás de esos impuestos, lógicamente, son los contribuyentes y las contribuyentes, que somos personas que conformamos la población de ese estado. Ahí, lógicamente, vamos a ver esa carga. Pero ojo, aparte de ser carga para los contribuyentes a futuro, tiene efectos en la economía. ¿Ok? ¿Qué efectos va a tener ese dinero ajeno que vamos a usar, por el cual vamos a pagar un precio? ¿No es cierto? ¿Qué efectos tiene? Ya vimos. En los contribuyentes, el peso, la carga. En la macroeconomía, en la estabilidad macroeconómica, ¿qué peso podría tener el endeudamiento o cómo lo podrían analizar ustedes que ya llevaron o están terminando la tercera macroeconomía que han estudiado ahí en la escuela? ¿Cómo verían ustedes que al igual, repito, al contribuyente, pues lógicamente el peso va a ser sobre impuestos que vamos a pagar a futuro, porque la deuda es de mediano y o largo plazo? 10, 15, 20, 25 años, ¿ok? ¿Qué peso tiene en la macroeconomía? ¿Cómo analizaríamos ese peso? Bueno, yo había visto hace poco unas publicaciones, ¿verdad? Que decía que la deuda de Guatemala como que representaba una tercera parte, algo así, del PIB, y que es uno de los países con menos carga tributaria, a comparación de otros, como por ejemplo El Salvador, que tiene una deuda bastante grande, ¿verdad? Pero no sé si usted se refiere a eso. Ok, no, muchas gracias, muchas gracias. Aquí ya nos está haciendo una relación el colega Ludwig con el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto representa la deuda del Producto Interno Bruto? Y precisamente por esa credibilidad y el pago que se hace de la deuda, lógicamente se ha mantenido entre un 30 30 y pico por ciento del PIB. Pero no necesariamente esa relación o esa proporción significa desarrollo económico. Porque, por ejemplo, lo pueden ratificar ahí si están en línea. Japón, si no mal recuerdo, el monto de la deuda de Japón es el 125% de su PIB. Y pueden chequearlo para corregirme si es 125, pero eso es más de 100, más de 110 si no estoy mal, ¿ok? Comparando las dos proporciones, podríamos decir, bueno, Guatemala está mejor. Guatemala tiene 260% del PIB, tanto subió, ¿ok? Gracias, Ludwig. Ya, 260, o sea que deben 2 años y medio de producción interna bruta si quisieran pagarla. ¿Ya? Imagínense ustedes. Pero ahora comparemos los indicadores de desarrollo humano entre Japón y nuestro país. De desarrollo tecnológico entre Japón y nuestro país. O de ciencia y tecnología entre Japón y el país. Ahora vean la importancia de las clasificaciones. Comparemos
la asignación al sector social de Japón del presupuesto de ingresos y egresos del Estado japonés contra lo que se asigna al mismo sector social, que son los tres elementos importantes de educación, salud, vivienda, asistencia social, ¿ok? Y vamos a ver las pequeñas o grandes diferencias. Te estoy dando la importancia de nuestro tema en tu formación como economista para que hagas el análisis, para que hagas las comparaciones y que no te vayas a decir, no, Guatemala está bien. Porque miren, Japón debe 260% del PIB. Ya. Puede caer uno en una observación de ese tipo, pero realmente, como economista, ya debemos de saber a dónde está asignada esa deuda de Japón y a dónde se está asignando la deuda de nuestro país. ¿Ok? ¿Cuántos años llevamos? Ojo. Ahí nos está dando un dato. 660 millones de euros para el ámbito, para el sector social. ¿Ok? Bien. Les decía, la última infraestructura, la última carretera que se hizo con un préstamo, o sea, para inversión, fue la Transversal del Norte. Se prestó plata, se endeudó el país y se invirtió en la Transversal del Norte. Gasto de inversión. Hace ya casi 18, 19 años. ¿Dónde y cuál es el destino después de en estos 18 años siguientes, del nivel de endeudamiento del país? Ojo, cae a lo que veníamos platicando y que les dije a nivel de ustedes. Si prestaste para hacerte una parranda, pan para hoy, hambre para mañana. Si prestaste para inversión, ¿sí? No es pan para hoy, ¿sí? Es un costo para hoy, autofinanciable para mañana. ¿Ok? Esa pequeña diferencia es la que nos explicó la teoría de John Maynard Keynes con relación al tema de la necesidad que participe alguien, que alguien pueda participar para lograr el equilibrio que se genera en las crisis que se dan en los mercados, en los ciclos económicos, particularmente cuando un país entra en la fase depresiva. ¿Ok? Hoy estaba revisando un poco sobre el tema de la economía alemana, y la economía alemana, imagínate, está creciendo en los 2 trimestres últimos 0.2%. Ni siquiera el 0.5%. ¿Ok? Es una economía totalmente estancada y lógicamente está generando desocupación de factores. ¿Ok? Entonces, como economista, ¿cómo tendrías que enfrentar, ya? Y aquí viene lo que les he pedido a ustedes que pongan atención, la estructura productiva del país, conocer la estructura industrial, ver qué está pasando con los niveles de competitividad. Ahora ahí sí pueden ustedes aplicar, ya, el cálculo del tipo de cambio real para ver el nivel competitivo, ya, de las exportaciones alemanas, porque lógicamente se generó después de Merkel, o incluso en el gobierno de Merkel, hacia acá una dependencia de Rusia y de China, ¿ok? Que es muy importante. ¿Cómo ves? Son aspectos que podrías decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Por supuesto que al pueblo tal vez no, pero a nosotros los economistas sí.
¿Cómo está la salud económica de Europa? ¿Cómo está la salud económica de los Estados Unidos? Porque cualquier evento de carácter económico que se dé en esas economías nos va a afectar, ¿ya? Aunque nuestra relación vía comercio exterior no sea la misma que tenemos con Estados Unidos, pero lógicamente nos va a afectar. No hay ni vuelta de hoja. O nos va a favorecer. Es decir, si se devalúa o se deprecia el euro, por ejemplo, pues lógicamente vamos a tener mayor capacidad, porque bueno, hoy por hoy un dólar está a 1.3, 1.4, 1.4 de dólar por un euro. Si se deprecia el euro y llegase a 3 y nosotros nos mantenemos a 7.80, pues lógicamente el dólar que llevemos a Europa nos va a valer mucho más. Espero que en economía internacional y lo que estás estudiando en Macro 3 te pueda abrir un poco más el tema. Pero como ves, ese primer efecto que el colega nos dio, ¿qué otro efecto tiene? ¿Qué otro peso tiene en la economía? Por supuesto, la deuda per cápita, lógicamente hay un peso, ya vimos, esa obligación es para los contribuyentes, porque somos la población que constituimos el Estado. Sí, nos estaba diciendo Ludwig ahí el tema de la deuda per cápita. Pero en el ámbito eminentemente económico, con las dos macroeconomías que ya tienen es suficiente para que puedan verle o encontrarle algo al tema de la deuda pública que nos va a servir después para comprender el tema de deuda como instrumento de política fiscal. ¿Alguien más, colegas? Lo que tengan, recuérdense que estamos aprendiendo, yo solo quiero ver qué tanto traen para poder orientarlos, para poder trasladarles o prepararles en las capacidades importantes. A ver, ¿qué dijimos? Cuando tú haces un préstamo, ¿ok? Vas a pagar el costo o el precio por el uso del dinero ajeno, la tasa de interés. Lógicamente para ti va a ser un costo financiero. Y vas a tomar de tus ingresos para pagarlo. De tal manera que ahí tú, de tu monto de ingresos, ya comprometiste parte de tu ingreso que no vas a poder disponer si quieres tener credibilidad. ¿Ok? Sería, digamos, el impacto que tendría sería, digamos, la asignación de recursos. Digamos, antes de, vamos a poner un ejemplo que no teníamos deuda y ahora de un momento a otro la tenemos. Antes teníamos todos los recursos para nosotros mismos. Ahora parte de esos recursos ya no se van a poder usar al 100% porque esos recursos se van a ir en pagar la deuda que hemos tenido. Digamos, si teníamos un ministerio, se le va a reducir, que ayudaba, no sé, a nivel social, se le va a reducir presupuesto o se le van a reducir recursos para poder pagar la deuda que hemos tenido. Ok, bueno. Gracias, colega. A ver. Sigamos con el tema micro y después yo quiero pasarme a lo que tú dijiste, pero en la siguiente línea, ¿ok? Bien. Lógicamente,
la parte del ingreso que ya no vas a disponer, porque es el que te va a servir para pagar el costo, va a depender del comportamiento de tu banco. ¿Qué sucede? Ojo, ¿qué sucede si el banco, y en la escritura que firmas, el banco se reserva el derecho de modificar la tasa de interés porque hay libre mercado, ¿ok? Financiero. Te sube la tasa de interés. Al subirte la tasa de interés, lógicamente vas a tener menos ingresos disponibles para ti porque lógicamente tenés que enfrentarlo. Si tú no puedes o no, la chamarra ya no te da, vas a venir y bueno, no, vas a ir a buscar otro préstamo. Lógicamente, no con el sistema financiero. Pero de repente, tu cuate, tu gran amigo, no tengas pena, yo te presto, ya para a la chucha, con los colombianos, ahí ya es parte de firmar la sentencia de muerte, dice por ahí, ¿ok? De tal manera que al subirte la tasa de interés, tu costo financiero va a ser mucho mayor. Las presiones que tenés es o buscas otro trabajo adicional o ves qué haces y si caes en impago y tenés una garantía real adicional, pues lógicamente vas a perder, pero el efecto es en tu núcleo familiar. Llegaste a la quiebra, te quitaron XY, padeció tu esposa o padecieron tus papás, tú y tus hermanos. Punto. Mira lo delicado y la situación cuando es a nivel del Estado. ¿Ok? El impacto que tendría para toda la sociedad. Ahí, para que veas el nivel de conocimiento de la realidad y de esta teoría que tenemos que tener para poder dirigir y poder hacer uso de ese proceso de endeudamiento. Porque no solo voy a afectar a mi familia, voy a afectar a todas las familias de un país. Esa es la parte delicada cuando el Estado no tiene un control y no tiene los mecanismos necesarios para generarse los ingresos y buscar mayores ingresos que le permitan atender los nuevos compromisos. Ahí ahora ya tienes acá en tus capacidades el cálculo de la elasticidad, ¿sí? Del coeficiente de elasticidad tributaria que te permite ver qué tanto podría obtenerse derivado al comportamiento o al crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero en una situación de estancamiento o de depresión económica, de crisis económica, y en lugar de que haya crecimiento del PIB, hay una reducción en su tasa de crecimiento, ¿qué efecto va a tener en los ingresos y qué impacto va a tener en la deuda? ¿Ok? Importante. Pero para llevarlos a donde quiero es lo siguiente que vamos a ver más adelante con el tema de empréstitos. Cuando el gobierno coloca bonos de tesoro en el mercado nacional, ¿ok? En el mercado nacional, los compradores de esos bonos, que son los bancos, en 99.9%, ¿sí? Le establecen ese costo financiero, una tasa de interés. Se logró colocar al 6,5%, 7.5% de tasa de interés. Esa tasa de interés para los bancos es una tasa de interés pasiva, no activa. De tal manera que mientras más alta sea esa tasa pasiva,
va a empujar, va a presionar la tasa activa de mercado. ¿Ya? Entonces, si estás pagando 7.5%, lógicamente, siendo tasa pasiva. Si la tasa pasiva que los bancos pagan a nosotros los ahorradores o al ahorro está entre el 1,01 o 1.5%. Bajísima. Pero para ellos, la tasa pasiva que el gobierno les paga está alrededor del 7.5%. ¿Ok? Entonces, lógicamente, esa tasa pasiva es alta. Está presionando en el mercado para que la tasa activa esté por arriba de ese 7.5%. ¿Ok? De tal manera que ese banco, para poder pagar una tasa de 7, el banco, una tasa de 7.5% que te esté pagando a ti en un plazo fijo, pues lógicamente es porque va a prestar a una tasa activa mucho más alta. Entonces se crea el ambiente para que presione la tasa activa, ¿sí?, del mercado, y como consecuencia, ante un incremento en la tasa activa del mercado, lógicamente va a presionar y va a encarecer el crédito, ¿ok?, que los bancos puedan otorgarle a la inversión privada. Entonces, por la vía de la inversión, los inversionistas que van a prestar al banco y lógicamente se vio presionada la tasa de interés de mercado, el costo financiero va a ser más alto. Por lo tanto, ese costo financiero mayor se va a trasladar a los precios de los bienes y servicios que ese inversionista esté produciendo. Y como consecuencia hay diferentes, efectos. Este tema, con esta información, ya puedes hacer uso del instrumental técnico que tenés desde las estadísticas matemáticas, y con una simple correlación múltiple ahí podrías ver qué tanto estaría afectando ya a la población guatemalteca. Un doble efecto: el peso del pago por el lado de los impuestos, y si efectivamente eso está distorsionando y presionando un incremento de tasa de interés, se va a reflejar en el costo de la estructura de un proceso productivo y como consecuencia en el precio de venta de esos bienes y servicios, que cuando lleguen al consumidor van a llegar lógicamente con un precio incrementado y tenés el doble impacto para el consumidor final, si es deuda colocada acá, en el mercado nacional. Si la deuda pública es externa, lógicamente estás trayendo dinero que no se produjo acá. Primer impacto: entraron los 500 millones de dólares. Obligás al Banco Central, le entregás los dólares, pero va a tener que poner a trabajar la maquinita. Ojo, emisión primaria de dinero. Un dinero que no se produjo en la economía y que se va a inyectar a la economía. Ahí ya vas a tener un impacto en el nivel de liquidez de la economía, en la masa monetaria de la economía. Y ojo, ¿qué nos explican los monetaristas ante un incremento del nivel de liquidez? Teóricamente, ellos inmediatamente, esa inyección va a ser inflacionaria. Y como consecuencia, el impacto final vía precios, asumiendo como buena y válida la teoría monetarista, va a ir a pegar al consumidor final. ¿Viste qué belleza? ¿O viste qué importante tener claras las teorías económicas, o lo que te sirven, lo que tenés que
formarte de veras, si venías pensando en solo ganar tus cursos, quítate ya ese pensamiento si verdaderamente quieres ser economista, porque de lo contrario te va a ser bastante difícil comprender la magnitud de cómo funciona el sistema económico, que lo estamos viendo acá. Por eso es, mira, la responsabilidad de quien esté tomando decisiones de economía, de política económica, ¿ok? Que son ¿por qué? Porque lógicamente, por cualquier lado que veas, va a ir a tener que caer en el tema de mercado, en el precio de mercado, y como consecuencia, o vas a seguir haciendo más pobres, o vas a seguir reduciendo la capacidad real de compra, ¿ok? Y cómo debes de enfrentar, es que es otro tema, es decir, cómo voy a entrarle yo al tema de precios, que no es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Que ahí lo viste ya en macroeconomía, y cuando estés estudiando política económica, acordate de esto para que te expliquen claramente qué política o qué instrumento de política económica puede usarse para poder corregir el cáncer que se llama inflación, un cáncer del sistema económico, al igual que la desocupación. Por eso, esa es la esencia del aporte de la teoría de John Maynard Keynes, ¿sí? ¿Cómo enfrentar esas crisis, esa desocupación? Por eso se llama el empleo, ¿eh? El interés, el dinero. A ver si te acordás. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión, colega, según John Maynard Keynes? ¿No se recuerdan, colegas? Eso sí lo estudiaron. La eficiencia marginal del capital, ¿ok? Gracias, Ludwig. Una. Otro determinante. Los animal spirits. Y no escuché bien, perdone. Es lo que estamos hablando. La tasa de interés, la eficiencia marginal del capital, ¿ok? Pero ves la importancia de la tasa de interés. Si la tasa de interés está alta, lógicamente no vas a invertir, pues. Por eso le llamó John Maynard Keynes los determinantes. ¿Qué determina la inversión? Al final, ¿ok? Para Keynes, la tasa de interés y la eficiencia marginal del capital. Entendida esta, como lo puedes ver ahora con la aplicación del desarrollo tecnológico, científico y tecnológico. Es decir, ya equipo que te va a producir más en masa, y como consecuencia hay una minimización en tu costo. Entonces, por lo tanto, una tasa de interés baja estimula la inversión, una tasa de interés alta te va a desestimular la inversión. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Pues si el inversionista necesita plata y va a ir a encontrar una tasa de interés alta, pues su costo financiero se incrementa, y como ya les dije, va a tener que ver cómo lo recupera por el lado de los precios. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud? Entonces, te llevé de la mano en esa línea por el lado de la liquidez. Lógico. Por supuesto que en el momento en que vos metas ese dinero que no se produjo acá en la economía, el gobierno, porque el gobierno lo está prestando, al meterlo, ¿qué puede hacer el mismo gobierno a través del Banco Central para neutralizar esa liquidez? Por ese lado. ¿Ok? Ahí también, pues esto sí es
de política económica, que bueno, se incrementa la liquidez, pero para no generar inflación, ¿qué tendrá que hacer el gobierno, el Banco Central para neutralizar ese incremento de la liquidez monetaria? ¿Ok? ¿Y qué es lo que está haciendo? Si su obligación por ley es la estabilidad de precios, pues te maneja la tasa de interés líder. Ya es otra vez a Keynes, ¿no? Ok, vas a tener que entrar en un tema de, se está estimulando el gasto del gobierno o la inversión del gobierno, pero vas a tener que buscar cómo subir la tasa de interés para desestimular la inversión privada y que eso pueda neutralizar el tema en mercados altamente desarrollados, no como los nuestros. Ustedes pueden, en política económica, o pueden, si es que les queda la inquietud, yo te oriento, ve al Banco Central, mira el comportamiento de la tasa líder, ya en los incrementos que ha tenido, y mira el comportamiento de la tasa de interés del mercado, y vas a llegar a la conclusión que aunque el Banco Central ha subido la tasa de interés, derivado a las presiones inflacionarias que tuvimos post pandemia, ya se recuerdan que hubo una presión y empezó a subir la tasa de interés, pero la comparás con el comportamiento de las tasas de interés del mercado y encontrás que no tuvo ningún impacto. ¿Por qué? Porque la causa de la inflación no es la monetización de la economía, no es el incremento de la liquidez monetaria, ¿no es cierto? Ves ahora la importancia de tener claro las causas, ¿sí?, que están generando esa presión de precios, que no precisamente corresponde a la demanda, mucho menos al tema monetario. Okay. Bien, creo que hoy estuvo bastante amena la clase, colegas. Tuve participación de ustedes. Primero Dios, los veo el día miércoles en el mismo canal y a la misma hora. Feliz noche, colegas. Feliz noche, Lick.